Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz y vamos a tener una palabra de oración para comenzar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Pedimos sabiduría, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo para que tú, Señor, seas el centro de esta lección y pueda ser impactada en los corazones de la demás gente. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos, Señor, aún sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección de esta hora es titulada La señal del arco iris. Y vamos a hablar acerca del arco iris, el pacto que Dios hizo con Noé. Vamos a leer Génesis 9 del 12 al 13 y dice así: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta es una señal, hermano, que Dios establece un pacto con Noé ya cuando fueron salvos ellos. Entonces hace esa señal y ese pacto era el arco iris. Algo impresionante, hermanos, algo que nosotros podemos todavía hoy en día y podemos imaginarnos cuando éramos pequeños, cuando miramos ese arco iris, esas hermosas franjas de todos colores así arqueándose, todavía impresionan, todavía tocan momentos, ¿verdad?, de nostalgia, de decir, o sea, Dios hizo ese pacto que sigue permaneciendo hasta hoy en día. Es algo que nosotros podemos imaginarnos, podemos analizarnos pensando cómo es que Dios dio ese hermoso arco iris y fue una señal, como un pacto, para que el ser humano recordara que Dios no iba a destruir más la tierra con agua, porque esa fue la promesa que le hizo a Noé. Por eso le dio esa señal. Así es que el arco iris, hermanos, el arco iris podemos verlo, podemos imaginarlo, y siempre ha causado emoción, e incluso muchas empresas o algunos cantantes lo han utilizado, ¿verdad?, como un símbolo que significa, ¿verdad?, un pacto eterno. Un pacto que sigue, todavía lo podemos ver hoy en día, no lo ha quitado, porque Dios siempre ha cumplido su promesa. Dios siempre está, cuando Él dijo que era para siempre, ese pacto y ese arco iris, entonces todavía lo seguimos viendo a pesar de tantos años que han pasado ya. Hemos visto, ¿verdad?, esas franjas hermosas que se ven en ese arco iris. Dice, por supuesto, esa era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios de darnos ese hermoso arco iris era que permaneciera en nuestra mente, que cuando lo miráramos, acordáramos que Dios hizo esa promesa, que no iba a destruir el mundo más con agua. Así es que, ¿por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal perfecta, o sea, para perpetua? ¿Por qué dijo Él? El Señor dijo que
que usaría el arco iris, dice, como una señal del pacto mío. O sea, ahí estaba hablando también Dios, ¿verdad? El arco iris era una señal de un pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad. No era un pacto que Noé estaba haciendo con la humanidad. No, era Dios estaba haciendo ese pacto. Era un pacto mío, ahí dice. Así es que, hermanos, las palabras de Dios aquí son para todos. Ese arco iris que nosotros podemos ver, Él lo hizo para todos. En Génesis 9:15 dice que lo hizo todo ser viviente de toda carne, verá ese arco iris, ¿verdad? Y ahora en Génesis 9:12 dice, por siglos perpetuos siempre Dios ha establecido ese arco iris y lo podemos ver y lo hizo para siempre hasta que este mundo se ha terminado. Y yo pienso que ese arco iris también en el cielo lo vamos a poder ver y imaginar, porque las cosas que Dios ha hecho aquí en esta tierra, o sea, podemos también podemos verlas cuando ya este mundo se termine, pero Él estableció ese pacto. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? La gracia de Dios revelada en ese arco iris, dice que en qué sentido podemos ver la gracia de Dios en ese arco iris. La gracia de Dios, hermano, es que Dios estableció ese pacto por este tiempo. Todo este tiempo que nosotros lo podemos ver la gracia de Dios en ese arco iris, porque tuvo gracia con Noé y le dijo, ya no voy a destruir con agua, porque yo me imagino que fue terrible eso que pasó con Noé y con el arca. Dice en algunos escritos de la hermana White, dice que los ríos corrían así como venas por el suelo, porque no llovía. Entonces se alimentaban todas las plantas y corrían los ríos como venas. No había ríos y no llovía. Entonces dice que esos reventaron y aventaban grandes rocas y destruían todo lo que estaba a su paso. Y así es que fue una escena terrible, algo que Noé pudo ver, y la gente que murió en ese entonces pudo sufrir las consecuencias. Y por esa razón Dios establece, y la gracia de Dios está plasmada en ese arco iris, donde nosotros podemos darnos cuenta que Dios no va a volver a destruir la tierra con agua. Así es que ¿quién inició este pacto? ¿Quién lo inició? Dios mismo lo inició, hermanos. ¿Quién es el máximo beneficiario? Usted y yo somos los máximos beneficiarios del pacto que Dios estableció. Así es que, hermanos, en otras palabras, hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte, dice, cuando miramos el arco iris. Hay alguna obligación, algo que nosotros podamos ver el arco iris, recordarnos que Dios, el Creador, existe, y que Dios ha permanecido ese pacto para que yo pueda seguir adelante y pueda tener esperanza de ese Dios maravilloso, el cual tiene una vida eterna para cada uno de nosotros. Así es que Dios está al pendiente de cada uno y va a establecer diferentes formas para que nosotros podamos salvarnos hoy en día. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Pedimos, Señor, que tus palabras, Señor, que este tema pueda ser impactado a la demás gente que lo va a escuchar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.